Listo, chicos. Ahí está grabando. Entonces, bienvenidos a esta identidad del día de hoy. Hoy estaremos repasando como tal el capítulo de dinámica rotacional. ¿Ya? Con respecto a este resumen de aquí, ¿verdad? Que ustedes lo pueden observar. Yo, la verdad, no lo uso para explicar, ¿no? Sino que simplemente se los comparto, ya que es eso, es un resumen donde ustedes puedan simplemente leerlo en cualquier momento que lo necesiten, ¿no? Ya sea repasar antes para algún control de lectura, alguna prueba de salida, alguna lección, etcétera. Cabe destacar que para este segundo parcial contamos de tres capítulos. Dinámica rotacional es uno de ellos, y los otros dos capítulos son equilibrio y elasticidad y mecánica de fluidos. Y para la primera lección solo entra la parte de dinámica rotacional, o al menos siempre ha sido así. La segunda lección será la parte de equilibrio y elasticidad e hidrostática, que hidrostática es la primera parte de mecánica de fluidos. Ya les digo, chicos, de estos dos últimos capítulos, la verdad no se preocupen tanto, suelen ser normalmente fáciles ya que se reducen a fórmulas o, bueno, simples ecuaciones como tal. El preocupante realmente es dinámica rotacional. ¿Por qué? Porque digamos que dinámica rotacional, como ya van a ir observando, coge todo lo que hemos visto en el primer parcial y le mete rotaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos algunas cosas que vamos a ir observando de la parte de dinámica rotacional, como viene a ser algunos conceptos claves que ustedes ya tuvieron que haber visto, que era la velocidad y aceleración angulares, si se acuerdan, la parte de velocidad angular, de aceleración angular, ¿no? También energía en el momento de rotación, cómo es que nosotros llegamos al momento de inercia, cómo calculamos la energía rotacional, aquí la tienen. Bueno, aquí ya momento de inercia, de dónde es que sale y cómo la podemos ir demostrando. Este de aquí, que es una tablita con los momentos de inercia, que ustedes los van a ir a encontrar en el libro. Eh, chuta, ¿me escuchan entrecortado? Bueno, No, no, lo que no. les iba a lo que les iba diciendo, supongo que no, ¿no? Esta tablita aquí ya les da los momentos de inercia con respecto al centro de masa, con respecto a un extremo de la varilla, etcétera, ¿no? Tenemos un teorema de ejes paralelos, la definición de torque, o bueno, torca, que realmente en el libro está como torca, ¿no? La parte de torque, cómo podemos calcularla, aceleración angular, la relación como tal. La parte de rotación de un cuerpo en un eje móvil, aquí las tienen explicadas, que me imagino hoy se las explicaron en la ayudantía presencial. Lo que es la condición de rodadura sin deslizamiento, lo que es fricción por rodamiento, la parte de trabajo y potencia, cómo se relaciona todo esto, y bueno, ya el concepto de momento angular, la conservación de momento angular y giroscopio, que bueno, si aquí se dan cuenta, giroscopio yo no lo explico en el resumen, pero aquí les dejo un código QR que tiene un video. Es un video bien chévere porque les explica todo en 3D de cómo es el movimiento del giroscopio. La fórmula la tienen aquí. Ya, la fórmula no es complicada porque es una fórmula, se la pueden aprender. Pero la parte teórica sí es difícil de entenderla como tal. Entonces ahí pueden escanearlo. Igual, este resumen, todo esto que están aquí, se les voy a pasar, se los voy a enviar por el grupo para que luego ustedes los puedan ir revisando. ¿Ok? Si es que desean, si no, no les envío nada. Entonces, eso de hecho. Bueno, chicos, ahora sí, entramos a la parte de dinámica rotacional. Igual ahí tienen el resumen por si de repente me salto alguna que otra cosa. Entonces,
Nosotros en primer parcial ya habíamos visto, ya habíamos revisado muchos temas como tal, ¿no? Habíamos revisado justamente en la parte de cinemática todo lo que tenía que ver con respecto al movimiento, con respecto al estudio de cómo se mueven los objetos, que los tratamos como partículas, etc. Aquí también vemos esa parte cinemática, con la velocidad angular y la aceleración angular. También aparece. En dinámica aprendimos la causa de los movimientos, o sea, qué causa un movimiento, qué sumatoria de fuerzas, qué esto, lo otro. Acá también tenemos nuestra parte de dinámica, que es justamente el torque, y que la sumatoria de torques, ¿verdad? Por ahí tenemos una ley, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. También entramos a a la parte de trabajo y energía, donde estudiamos las distintas energías, la definición de trabajo y conservación de energía como tal. Acá también lo observamos porque ahora introducimos un nuevo concepto que es la energía rotacional. Y terminamos el primer parcial con dos, bueno, en realidad es un solo capítulo, que es la parte de impulso de colisiones, donde nosotros introdujimos qué es la cantidad de movimiento y cuándo es que se presentan estos casos de conservación de cantidad de movimiento. Pues acá también lo vamos a ver, conocido como el momento angular, que es igual al momento de inercia pero, por la velocidad angular. Y esto solo es una definición. ¿Bien? Vamos a ver también cuándo es que se conserva, es decir, su conservación es igual a cero. Y bueno, ya lo nuevo, lo que realmente es nuevo de este capítulo, con respecto al primer parcial, que en realidad todo es nuevo porque todo ahora lo vamos a ver con rotaciones, es la parte de giroscopio. Y yo creo que por el momento obviamente no se lo van a evaluar porque recién comenzaron con el capítulo, pero ya se los digo desde ahora, para poder entender giroscopio es necesario que pues hayan entendido esta parte, momento angular. ¿Ok? Igual si alcanzamos el tiempo, lo explicamos el día de hoy. Entonces, normalmente nosotros esta parte de dinámica rotacional nunca la hubiéramos explorado en primer parcial, porque nosotros solemos trabajar con partículas. Pero ahora, y de seguro ya se dieron cuenta, vamos ahora a comenzar a trabajar con lo que vienen a ser cuerpos rígidos. Es decir, un cuerpo que ya tiene pues más, bueno, no necesariamente más de una dimensión, porque ya hemos visto, van a haber casos como varillas, ¿no? Pero que sí ya tenemos que tratarlo como un objeto. Es decir, ya no es una simple partícula, ya no es un simple punto definido en el espacio, sino que ya es un objeto como tal. Ya sea como por ejemplo una varilla que se estira en una dimensión, o un plano que se estira en dos dimensiones, o una esfera, por ejemplo, que ya está en las tres dimensiones. O sea, ya es un objeto como tal. Ocupa un espacio. Y entonces lo que nosotros hacemos es qué sucede si yo a este objeto lo comienzo a rotar con respecto a un eje de rotación. Este de aquí vendría a ser mi eje de rotación. Es decir, con respecto a esta línea, que bueno, se puede ver que es vertical, mi objeto está rotando. Piénsenlo como, bueno, no sé si ustedes han observado en los asaderos de pollo, cuando están asando los pollos, la máquina que los tiene adentro es como algo que los está haciendo girar, no sé si lo han visto. Y ahí en la parte de abajo está el carbón. Alguien mínimo de aquí lo tuvo que haber visto. Bueno, me imagino que sí, ¿no? Ya. Esa parte de ahí, digamos, el palo, la parte metálica, el tubo, donde están atravesados todos los pollos, vendría a ser como por decirlo así nuestro eje de rotación, que es el que hace girar y hace girar todo, ¿no? Y entonces, como nosotros en primer parcial estamos acostumbrados a trabajar con partículas, pues primero, para poder entender todo esto,
cogemos una sola partícula. Esta partícula va a tener una masa I y con respecto a mi eje de rotación se va a encontrar a una distancia RI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos que esto está rotando, digamos, con una cierta velocidad angular. Y nosotros sabemos que si esto está rotando con una cierta velocidad angular, esto de aquí va a tener una velocidad lineal. Que si nosotros recordamos, esa velocidad lineal, ¿a qué era igual? A la velocidad angular por el radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la energía cinética de esa pequeña partícula? Sería un medio, masa sub i, ¿verdad? Por la velocidad sub i al cuadrado. Entonces, energía cinética sub i es igual a un medio, masa sub i, y esto de aquí nos quedaría velocidad sub i al cuadrado por r sub i al cuadrado. Ahora yo les pregunto, si yo tuviera otra partícula por acá, que también tiene una masa pequeña i, y está a un radio pequeño i, y tiene otra velocidad i, yo les pregunto, ¿esa otra partícula tiene o no tiene la misma velocidad angular? Sí, Sí, ¿verdad? Todas las partículas, como están girando a una misma rotación, tienen la misma velocidad angular. Lo que sí van a tener distinto es la velocidad lineal, porque una partícula puede encontrarse a un distinto radio, a una distinta distancia con respecto al eje de rotación que otra partícula. Entonces, técnicamente, yo no tengo por qué diferenciar esta velocidad angular, porque al final todas las partículas van a tener la misma. Entonces, esto queda así. Y ahora, ¿qué sucede si yo quiero sumar la energía cinética, ¿verdad? De todas estas pequeñas partículas. ¿Qué operación me lo permite? Una sumatoria, ¿verdad? No, no vamos a hacer por el momento mucho énfasis con las integrales, pero la mala es una sumatoria. Por decirlo así, la energía cinética representaría la sumatoria de todas estas pequeñas partículas. La sumatoria de toda la energía cinética de todas estas partículas. Que sería un medio, la velocidad angular, mi por ri al cuadrado. Y si se dan cuenta, bueno, primero que todo esto tengo que ir sumando. ¿Qué es constante ahí? Es constante el un medio y es constante la velocidad angular. Por lo tanto, esto me queda de la siguiente manera. Y ya por aquí tenemos una definición de lo que viene a ser el momento de inercia. Ahora, tal vez no sea como la que encuentran en el libro. No se preocupen. La definición matemática, si es que ya quieren ser más exactos, es que nosotros vamos a tener un pequeño diferencial de energía cinética que va a ser igual a R, perdón, un medio, la velocidad angular, perdón, aquí me faltó al cuadrado,
la velocidad angular al cuadrado por el r al cuadrado y por una pequeña masa, porque recuerden que nosotros estamos trabajando con una pequeña masa, una partícula que es un pedacito de todo este objeto. Y si yo quiero sumar la energía cinética de todos estos pedacitos, ¿qué me toca hacer? Me toca integrar. Entonces yo obtengo la energía cinética total, que es igual a un medio la velocidad angular al cuadrado y la integral de r al cuadrado diferencial de masa. Y ahora sí, este de aquí, chicos, es el momento de inercia. Matemáticamente, el momento de inercia de un objeto se puede calcular como la integral de r al cuadrado con respecto a un diferencial de masa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ahora, ¿cómo yo calculo, por ejemplo, el caso de una varilla donde su eje de rotación pasa por el centro, es su centro de masa? Recuerden que ustedes ya vieron centro de masa, lo vieron a lo último, el primer parcial. Básicamente es el punto donde se concentra, perdón, donde se concentra toda la masa del objeto. Entonces decimos que el eje de rotación pasa por justamente el centro de masa del objeto. Si yo quiero calcular su momento de inercia, pues básicamente tengo que usar esta definición. ¿Cuál es el problema con esta definición, chicos? Bueno, por si es que aún no lo han visto, el problema es que R es una distancia, es un radio, y diferencial de masa es una masa. Entonces yo les pregunto, ¿pueden integrar el radio, que es una distancia, con respecto a masa? Se puede. Bueno, ya me están dando miedo que tardaron mucho en contestar. Obviamente no se puede, chicos. O sea, estoy integrando algo que es una distancia con respecto a una masa. O sea, tiene que ser de la misma variable. Si recuerdan, primer parcial era como cuando queríamos integrar una función de velocidad que estaba dependiendo de la posición con respecto al tiempo. Obviamente, en ese caso, no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con las densidades. La densidad me dice, en otras palabras, cómo se distribuye la masa en, en un determinado espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos la densidad lineal, que se representa con la letra lambda. La densidad lineal básicamente es igual a diferencial de masa con respecto a un diferencial de longitud. Básicamente, cómo cambia o cuánta masa yo tengo con respecto a la longitud. Tengo la densidad de masa superficial, que es igual, asimismo, un diferencial de masa, pero ahora con respecto a un diferencial de área. Y también tengo la volumétrica, la densidad volumétrica, que es la diferencial de masa con respecto a un diferencial de volumen. Ojo, estas son, por decirlo así, las definiciones por default, las que siempre se utilizan. Pero hay un caso, y es que si, por decirlo así, la masa
se distribuye de manera uniforme, nosotros podríamos obviar todo esto y decir que lambda es igual a masa sobre longitud. Sigma es igual a masa sobre área y la densidad volumétrica es igual a masa sobre volumen. Esto aquí lo voy a borrar porque luego lo confundo. Entonces, ¿qué sucede? Si es que en nuestro objeto la masa se distribuye de manera uniforme, ya sea lineal, superficial o volumétrica, nosotros podemos calcular la densidad directamente de esta manera. Dividir su masa total para la longitud que tenga, para el área que tenga o para el volumen que tenga. Ojo, esto solo si la masa se distribuye de manera uniforme. En el caso de que no suceda, tenemos que utilizar las definiciones de acá. Y lo más probable es que, de hecho, es lo que vamos a tener que hacer, es integrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir que esta varilla se distribuye la masa de manera uniforme. Vamos a ponerlo aquí, uniforme. Tiene una longitud L y tiene una masa M. Entonces comenzamos a trabajar con la definición. Como yo sé que en este caso la masa se distribuye de manera lineal, trabajo con el lambda. Por lo tanto, si yo despejo diferencial de masa, obtengo lo siguiente. Y eso de aquí yo puedo venir y lo podría, por decirlo así, reemplazar acá. Ahora, si se dan cuenta, la masa con respecto a qué variable se distribuye. Vamos a establecer nuestro sistema de referencia. Y digamos que aquí tenemos X. Entonces, ¿en qué dimensión se distribuye? Solo en X. Solo en X. Es decir, que si yo tomo aquí un pequeño pedacito de la varilla, un diferencial de masa, ¿qué voy a tener ahí? Un pequeño de X, que se encuentra a una distancia X del eje de rotación. Entonces yo pongo todo en términos de estas variables y tengo lo siguiente. ¿Sí se dan cuenta? Porque recuerden, R no es otra cosa que la distancia de la masa con respecto al eje de rotación. Entonces, ¿eso cuál es? Es X directamente. Y el de X, pues justamente hace mención a que estamos tomando una pequeña masa. Y bueno, de ella nos tocaría integrar como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿De dónde a dónde integramos? Recuerden que mi sistema de referencia parte aquí, desde la mitad. Entonces, ustedes chicos, ¿de dónde a dónde integraríamos? Está fácil, ¿no? Integraríamos desde aquí, que no sería otra cosa que menos L medios, hasta acá, que es L medios. Porque recuerden, de aquí a acá tenemos L medios y de aquí a acá tenemos menos L medios. Entonces integramos desde aquí hasta acá. ¿Sí lo ven? Esto es la varilla. Entonces, momento de inercia es igual a menos L medios, X al cuadrado, lambda sale como constante y dx. Algo que aquí podemos hacer, que bueno, es una propiedad de las integrales definidas, que ustedes ya lo van a ver en cálculo de una variable, es que cuando tenemos estos tipos de límites, nosotros podemos escribirlo como de la siguiente manera.
2 veces lambda, y aquí la integral sería de 0 a L medios. ¿Por qué? Porque por simetría lo que tenemos aquí es lo mismo que lo que tenemos en la parte negativa. Entonces, es igual a 2 veces lambda, y aquí nos queda x al cubo sobre 3, y este evaluamos de L medios a 0. Y si esto de aquí lo evaluamos en 0, nos queda 0. Entonces simplemente lo evaluamos L medios, y este L medios aquí evaluado, ¿qué nos queda? Nos queda L al cuadrado, 2 al cubo, perdón, no es L al cuadrado, ¿qué hablo? Es L al cubo, 2 al cubo, que es 8, y acá nos queda 24. Entonces, esto de aquí se elimina, esto de aquí nos queda 12, y aquí nos queda es igual a lambda, L al cubo, sobre 12. Y ustedes dirán, profe, eso no se parece en nada a la fórmula que yo me estudié. Es verdad, pero recuerden que es uniforme. Entonces yo puedo decir lambda es igual a masa sobre longitud. Por lo tanto, mi momento de inercia es igual a masa sobre longitud por L al cuadrado sobre 12. Se me elimina una L, y por lo tanto mi momento de inercia es igual a 1/12 m longitud al cuadrado. Y ahí tienen la fórmula de mostrar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿De dónde sale C2? La densidad. Es una propiedad como tal de la integral. Háganse en cuenta de esto. Lo que usted vaya a integrar aquí es el mismo resultado que le va a dar acá, por simetría. Entonces, en ese caso, usted simplemente dice, ok, si yo sé que de aquí a acá es lo mismo que voy a obtener acá, entonces simplemente integro desde 0 a L medios y lo multiplico por 2. Igual, si es que usted no confía, no está muy seguro de esta parte, puede integrar desde menos L medio a L medios y se va a dar cuenta que le va a dar lo mismo. Listo, profe, gracias. Otra preguntita. Y si tal caso no es uniforme, se utilizan las fórmulas del Si cambio, no es ¿no? uniforme, a ustedes les dan una función de cómo varía la masa dependiendo de cualquier variable. Por ejemplo, les pueden dar una función donde les dice cómo varía la masa con respecto a una distancia del eje de rotación. Y en ese caso ustedes tendrían que obviamente aplicar las definiciones e integrar esa función. Ahora, ¿ha pasado? Normalmente no he visto ejercicios así. Al menos ya no lo he visto. Y ahorita solo se reducen a utilizar la fórmula. Listo, gracias. Ahora vamos al siguiente caso. Y si yo quiero calcular el eje de rotación con respecto a una varilla que estoy sujetando en el extremo, ya no en el centro. Recuerden que cuando era en el centro era en el punto de aquí, ¿verdad? Digamos aquí era en el centro de masa. Ahora la quiero calcular. ¿Cuál sería el momento de inercia si a mi varilla la sujeto por un extremo? Y bueno, recordemos, esto sigue midiendo una longitud L y esto sigue teniendo una masa M. Para esto voy a aplicar un teorema, que obviamente no lo voy a demostrar, creo que la demostración sí está en el libro, no estoy muy seguro, pero es el conocido teorema de Steiner, también conocido como teorema de ejes paralelos, teorema de ejes verticales, creo que también lo llaman. En fin, ya, ese mismo teorema. Le han dado varios nombres, pero es lo mismo, ¿no? ¿Y qué me dice el teorema de Steiner? Que yo puedo calcular el momento de inercia de la siguiente manera.
como el momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por la distancia al cuadrado, donde esta distancia es la distancia de los ejes de rotación. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que si yo quisiera calcular el momento de inercia con respecto a un eje de rotación, que si nos damos cuenta es paralelo al eje de centro de masa, yo no me tengo que matar matemáticamente haciendo cálculos integrales ni nada de eso, sino que directamente el momento de inercia para este eje de rotación, el azul, va a ser igual al momento de inercia del centro de masa, que oh sorpresa ya la conocemos, más la masa del objeto y multiplicado por una distancia al cuadrado, donde nuevamente esa distancia es la distancia entre el eje de rotación, donde queremos calcular el momento de inercia, y el eje de rotación del centro de masa, que nuevamente tienen que ser paralelos. Entonces, el momento de inercia sería el momento de inercia del centro de masa, que ya le habíamos calculado, un doceavo ml al cuadrado, más la masa del objeto y la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? Sería que D vale L medios. Entonces aquí me queda más M L medios al cuadrado. Por lo tanto, me queda un doceavo ml al cuadrado más ml al cuadrado sobre 4. Entonces, aquí me queda ml al cuadrado, me queda, digamos, todo esto dividido para 12, y me queda 1 más 3. Esto me queda 4 doceavos ml al cuadrado, si no me estoy equivocando. Esto se hace 1, 2 sobre 4 nos queda 3. Y nos queda que para este caso el momento de inercia es 1/3 ml al cuadrado. Y ese es el momento de inercia de una varilla sujetada en el extremo. ¿Ya ven? Demostrado fácilmente. Solo aplicando teorema de Stein. Ahora, aquí viene la parte teórica de por qué mismo es el momento de inercia. ¿Qué sucede cuando nosotros calculamos el momento de inercia del centro de masa? En el centro de masa nos dio un doceavo ml al cuadrado, pero sujetado en un extremo nos dio 1/3 ml al cuadrado. Chicos, ¿cuál de los dos momentos de inercia es mayor? El que está más Sí, alejado. El pero extremo. exacto. El momento de inercia sujetado en un extremo es mayor que en el de centro de masa. ¿Por qué? El momento de inercia, por definición, es la resistencia, o por decirlo así, la inercia, la resistencia de ese objeto a tender a cambiar su movimiento de rotación. En otras palabras, es lo que me dice qué tan fácil es cambiar el movimiento de rotación de ese objeto. Ya luego lo vamos a ver por qué. Para este caso, el momento de inercia, chicos, es qué cantidad de masa yo tengo alejada de mi eje de rotación. O, mejor dicho, cómo se distribuye la masa de mi objeto con respecto a mi eje de rotación. Entonces, en el caso 1, el centro de masa, perdón, el eje de rotación
pasaba justo por el centro de masa del objeto. Cosa que es el caso perfecto, por decirlo así, porque la masa se encuentra lo más cercano posible a mi eje de rotación. Si lo observan. Y está bien bonita distribuida. Ahora, ¿qué sucede si yo lo sujeto en un extremo? Que ahora si tengo masa a L medios, pero ahora tengo masa más alejada, más allá de L medios. Y como ahora tengo masa más alejada de mi eje de rotación, ¿qué sucede con mi momento de inercia? Es mayor. ¿Sí lo observan, chicos? Entonces, por eso es que mi momento de inercia sujetando un extremo de la varilla es mayor que sujetándolo desde el centro de masa. Y de hecho, ustedes pueden hacer la prueba. Por ejemplo, agarren una varilla, una silla o algo y sujétenla más o menos por el centro e inténtenla hacer rotar. Tal vez les cueste un poco, pero si ustedes la cogen por el extremo, le va a costar mucho más hacerla rotar. Cojan una silla por el centro, más o menos por el centro, y háganla rotar. Y ahora intenten por uno de los palos de la silla, por uno de los extremos. Se van a dar cuenta que posiblemente ni siquiera van a poder hacerla rotar. ¿Por qué? Porque ahora mi eje de rotación tiene mucha masa más alejada. Y en consecuencia su momento de inercia es mayor. Recuerden que al final todo depende de cómo se distribuye la masa. Y obviamente, ¿desde dónde es mi eje de rotación? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, ahora continuamos con el del cilindro. Para el cilindro voy a ser breve. Como ustedes dirán, es fácil. A la final se reducen lo mismo, aplicar las mismas definiciones, pero en mi caso, yo voy a hacerlo con uno ya conocido, que es el cilindro hueco. El cilindro hueco, en otras palabras, está hueco, ¿no? O sea, aquí tiene una parte que es el hueco. Y vamos a contar aquí que tiene un radio R1, que es la parte, el radio interno, y radio R2, que es la parte del radio externo. Entonces, intentemos calcular el momento de inercia. El momento de inercia es igual a integral R al cuadrado de... ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo sé que este objeto de aquí es un objeto volumétrico. Entonces, voy a trabajar con esta densidad. Ah, y vamos a decir que tiene una masa M, tiene también una longitud L del cilindro y que también se distribuye de manera uniforme, ya que las fórmulas que ustedes les dan solo son para casos que se distribuye de manera uniforme, la masa. Que diga que se distribuye de manera uniforme, si se dieron cuenta por las fórmulas de aquí, es que básicamente las densidades son constantes, son un número, ¿no? Por si no se dieron cuenta. Todo esto es un número, es una constante. Entonces, yo sé que esto de aquí es igual a lo siguiente, y por lo tanto, diferencial de masa es a la densidad por un diferencial de volumen.
Entonces, momento de inercia es igual a integral R al cuadrado, densidad volumétrica diferencial de volumen. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo encontramos nosotros esta diferencial de volumen? Nosotros sabemos cuál es el volumen de un cilindro, chicos. Un tercio de pi por radio por altura. Radio cuadrado, creo. ¿De dónde sacaron el un tercio? Voy a suponer que me dijeron este. Pi por R al cuadrado, que es la base, por la longitud L, que es la altura. Ahora, el cilindro, la masa, ¿con respecto a qué está variando? Recuerden que el eje de rotación pasa por aquí, pasa por el centro de masa. ¿O la longitud? No. No, está variando con El respecto al radio. radio. Porque recuerden, miren, de aquí de 0 a R1 no tenemos masa. Y de R1 a R2 comienza a ir aumentando la masa hasta que tenemos toda la masa. Recuerden que tienen que verlo bajo la perspectiva del eje de rotación. Entonces, con respecto al eje de rotación, yo veo que la masa va cambiando de manera radial. Por lo tanto, si yo sé que lo que está cambiando es la parte del radio, derivo con respecto al radio. Y la derivada de esto con respecto al radio, que es igual 2R pi por L. Y por lo tanto, despejo diferencial de volumen es igual a 2pi RL de R. Y ya está, esto de aquí lo puedo reemplazar acá. Entonces, aquí me queda que primero esta densidad es constante. 2pi es constante y la longitud del cilindro realmente no está cambiando, es el mismo. Entonces también es constante. Y acá me queda integral R al cuadrado, perdón, R al cubo, porque recuerden que se multiplica con la R de acá, de R. Y entonces integro esto, 2pi L, y aquí ¿qué me quedaría? ¿De dónde a dónde voy a integrar? Voy a integrar de R1 a R2. ¿Tiene sentido, no? Entonces, aquí me queda R a la cuarta sobre 4, y esto de R2 a R1. Este 4 se elimina con el de acá, con el 2, y entonces me queda que el momento de inercia es igual la densidad pi por L sobre 2, y acá me queda R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. ¿Y ahí qué puedo hacer, chicos? Lo que vimos en el pleno álgebra. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Y ustedes dirán, ¿qué necesidad de escribirlo así? Bueno, porque la densidad la puedo escribir también como la masa sobre el volumen, ya que es uniforme. Entonces me queda la masa sobre el volumen. ¿Y cuál sería el volumen de este cilindro? Del cilindro de aquí. Sería la longitud por pi y por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado.
Por lo tanto, el momento de inercia es igual. Reemplazo la densidad, me queda la masa sobre L pi por L pi sobre 2. Y acá me queda R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Multiplicado por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Y si es que no se dieron cuenta, esto de aquí se elimina con lo de acá, esto de aquí se elimina con lo de acá y esto de aquí se elimina con lo de acá. Por lo tanto, el momento de inercia de un cilindro hueco aquí es igual. 1/2 la masa por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Y los radios se suman. ¿Por qué se suman? Porque recuerden, el cilindro está hueco. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto a mi eje de rotación, tengo masa más alejada, ya que está hueco. Entonces la masa ya no está distribuida bien bonita, sino que ahora se concentra en la parte de los extremos. Por lo tanto, su momento de inercia es mayor. Ahora sí, bueno, otra cosa que se dieron cuenta es que no depende de la longitud del cilindro. El momento de inercia no depende de la longitud del cilindro. Ahora vemos el caso del anillo. Para el caso del anillo, nosotros tenemos lo siguiente, que básicamente la masa se concentra en los bordes. Entonces, para este caso, nosotros podemos decir que R1 es aproximadamente R2. Por lo tanto, el momento de inercia sería igual 1/2 masa, y digamos que esto está a un radio R. Entonces aquí me quedaría R al cuadrado más R al cuadrado, porque son casi lo mismo. Por lo tanto, aquí me queda 1/2 m y acá me queda 2 veces R al cuadrado. Se me elimina el 2 y ya está. Hemos demostrado la del anillo. MR al cuadrado. Y para el caso del cilindro sólido, básicamente es esto de aquí. Aquí básicamente R1 no existe porque no está hueco. Entonces R1 es 0. Y directamente R2 es R. Por lo tanto, el momento de inercia sería igual a 1/2 m R al cuadrado más 0. Es decir, 1/2 m R al cuadrado. Y ahí tienen demostrada lo del cilindro. Tanto el cilindro hueco como el anillo y como el sólido. Para el caso de las esferas, sí no las explico porque la verdad entenderlas es muy complicado y de cierta manera es mucho más fácil con cálculo vectorial, pero ustedes aún no lo han visto. Por lo que en ese caso sí las fórmulas se las dejo. La de la esfera sólida, momento de inercia es igual a 2/5 por la masa de la esfera, y si no me equivoco, por R al cuadrado, el radio de la esfera al cuadrado. Y el de la esfera hueca es igual momento de inercia a 2/3 por mr al cuadrado. Que si se dan cuenta, nuevamente, para el caso de la esfera hueca, el momento de inercia es mayor. ¿Por qué? Porque en el caso de la esfera hueca, así mismo como el del cilindro hueco o en el del anillo, yo tengo masa más alejada del eje de rotación. ¿Eso qué implica? Que mientras yo tenga mayor masa lejos de mi eje de rotación, mayor va a ser mi momento de inercia.
Por eso es que en el caso del anillo, el cilindro hueco, la esfera hueca, es el momento de inercia mucho mayor que con respecto al caso del cilindro sólido o la esfera sólida respectivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Puede repetir la última parte, por favor? Que en los casos de esfera hueca, cilindro hueco, anillo, el momento de inercia es mayor porque tenemos masa mayormente alejada del eje de rotación, mientras que en las partes sólidas, como la esfera sólida o el cilindro sólido, el momento de inercia es menor porque tengo masa más cerca de mi eje de rotación. Nada más, solo es eso. Ya, gracias, profe.
Bueno, chicos, entonces continuamos. Estamos a la parte de torque. Y bueno, chicos, para ustedes, ¿qué es torque? Yo la verdad no logré definirlo hasta que vi teoría electromagnética, que la verdad no sé cómo lo llegué a definir ahí, pero bueno, para ustedes, ¿qué es torque, chicos? Es el giro producido por una fuerza. ¿Cómo? El giro producido por una fuerza. Mm, digamos que por ahí va. Cuando ustedes van a abrir una puerta, no sé por qué siempre, pero siempre se usa este ejemplo, ¿verdad? Y justamente en esta parte está, no sé, lo de las bisagras. Ustedes, para abrir la puerta, ¿dónde aplican la fuerza? ¿La aplican aquí o la aplican acá? Acá. O sea, donde está la manivela, en el extremo de la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, el eje de rotación justamente pasa por el extremo de la puerta. Y si yo aplico la fuerza en el justo en el eje de rotación, donde hay una distancia R muy pequeña, casi cero, la puerta no va a rotar, o si es que rota, su rotación es muy mínima. En cambio, ¿qué sucede si yo aplico ahora la misma fuerza, pero a una distancia R mayor del eje de rotación? Para la misma fuerza, yo me doy cuenta que como aumenté la distancia con respecto al eje de rotación, ahora es en el extremo, la aceleración que siente la puerta es mayor. Y entonces, aquí hay algo, ¿no? Y ahí es cuando se define lo que es el torque. El torque básicamente es la capacidad, digamos, efectiva de una fuerza para provocar un movimiento de rotación. Digamos que es la definición más concisa, más resumida, más bonita. Es la capacidad efectiva que tiene una fuerza en provocar un movimiento de rotación. Y se define de manera vectorial como el producto cruz entre R y la fuerza F. Por ejemplo, en este caso, F sería pues obviamente la fuerza que estamos aplicando y R sería justamente la distancia o el vector distancia con respecto al eje de rotación donde estamos aplicando dicha fuerza. Esto de aquí también lo podemos escribir en términos de la magnitud como RF por el seno de teta, donde teta es el ángulo entre el vector de la fuerza F y el vector R. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para un ángulo de 90 grados, eso significaría que R y F son perpendiculares, el torque es RF. Básicamente, el máximo torque que podríamos encontrar. Mientras que para un ángulo θ, como por ejemplo 0 grados, donde básicamente R y F son paralelos, el torque sería 0.
Y la verdad que esta parte me gustaría explicarles una puerta real, ¿no? Para que puedan verlo. Pero de cierta manera tiene sentido. ¿Por qué? Digamos que aquí tenemos la puerta. Ahora la estamos viendo desde arriba. ¿Ustedes cómo aplican la fuerza para abrirla? ¿De esta manera o de esta manera? ¿Como la fuerza 2 o como la fuerza uno? La 2. La fuerza 2. Como la fuerza 2, ¿verdad? Como personas normales, por así decirlo. Ustedes vienen y empujan aquí, ¿no? La fuerza 2 es de manera perpendicular a R y la puerta acelera. En cambio, con la fuerza F1 es como si la puerta, ustedes vienen aquí y la comienzan como que a mover hacia la derecha, como si la estuvieran empujando hacia la derecha. Entonces, de la fuerza F1, solo este componente de aquí pequeñito, que es la fuerza 1Y, está generando un torque, que obviamente es muy pequeño. ¿Esto qué nos permite? Escribir la definición de torque de una nueva manera. Torque es igual a Rx por Fy más Ry por Fx. Esto de aquí también lo pueden obtener resolviendo la operación matricial de este producto cruz, lo cual ustedes en el pre más de una vez lo tuvieron que haber hecho. Si se acuerdan, producto cruz también lo pueden resolver con matrices, calculando determinantes. Y ya por último, haciendo mención a una analogía, nosotros vimos en la parte de dinámica que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí se acuerdan? Ya, para la parte de rotación tenemos una analogía que es la sumatoria de torques es igual al momento de inercia del objeto por su aceleración angular. Y ya chicos, la verdad que esta parte de aquí, este es el concepto. De ahí, para desarrollarlo mejor, ya es practicando con ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con la parte de energía, la verdad es que nosotros ya lo introdujimos. Lo introdujimos desde la parte de acá, de aquí. Ya aquí justamente ya se veía la energía cinética rotacional, la vamos a encontrar como un medio, la velocidad angular de mi objeto al cuadrado por su momento de inercia. O bueno, ya escribiéndolo de mejor manera, momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y esta es la que vamos a utilizar para ciertos ejercicios que tengan que ver con la parte del método energético. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ejercicios que puedan resolverse ya sea por el método dinámico, que sería aplicando torque, ¿no? O por el método energético, que sería ya trabajando con energía cinética rotacional. Eso de hecho.
De ahí, nada, simplemente se introduce esta nueva energía, pero de ahí seguimos aplicando lo mismo que vimos en primer parcial. Lo de conservación de energía conservativa, no conservativa, etcétera. Que nuevamente esta parte, la verdad, sí se explica mejor con ya los ejercicios que vamos a explorar. Y bueno, no sé si alcanzamos el momento angular, pero vamos a ver lo que es movimiento eh, de rodadura. Básicamente, cuando un objeto comienza a rodar, pueden, por ejemplo, el caso, digamos, un poco más habitual, digamos que es el de la llanta de un carro, ¿no? Entonces, primero, cuando ustedes ven un carro moverse, en la llanta, ¿qué movimiento percibimos? Circular. Digamos que sí. Uno de esos, mejor dicho, es el traslacional. Vamos a comenzar por eso. Ahí vamos al otro que es el angular que mencionó. Traslacional, básicamente, porque todo mi objeto se mueve a una velocidad. Luego, tenemos el otro movimiento, que es el angular, el rotacional, que es porque la llanta obviamente está girando. Entonces, en el caso de la llanta, como yo tengo aquí una velocidad angular, entonces aquí voy a tener una velocidad lineal. Que nuevamente esa velocidad de qué va a depender. Va a depender obviamente de la velocidad angular y va a depender del radio de mi objeto. Entonces, obviamente, yo tengo que sumar estas dos velocidades, porque es la velocidad a la que realmente se mueve el objeto. Y entonces, si yo ya sé que esta velocidad, aquí, esta velocidad de aquí, la magnitud es igual a la velocidad angular por el radio, entonces aquí ¿cómo me queda? Aquí me queda la velocidad más velocidad angular por el radio. Acá me queda, por decirlo así, una suma vectorial. Digamos que aquí es menos. Pero es en el componente J. Acá, en cambio, me queda velocidad menos velocidad angular por el radio, porque van en direcciones contrarias, si se dan cuenta. Y bueno, acá me queda velocidad más velocidad angular por el radio, en J. Sí, sí lo observan. Ahora, esta velocidad de aquí es conocida como la velocidad de centro de masa.
que básicamente es la que tendría el objeto como si fuera una partícula. Entonces, esta velocidad translacional es la velocidad de centro de masa. Por lo tanto, y centrándome solo en dos puntos que son la verdad mucho más importantes, aquí tendríamos que en este punto la velocidad sería igual a la velocidad de centro de masa más la velocidad angular por el radio. Mientras que en el punto más bajo, la velocidad sería igual a la velocidad de centro de masa menos la velocidad angular por el radio. Entonces, aquí viene la llamada rodadura sin deslizamiento. ¿Cuál es el chiste de este tipo de movimiento? Yo ya creo que se los expliqué en la ayudantía que un rato fui, no el día de hoy. Es básicamente como si ustedes tuvieran una pelota y pintan un punto de la pelota. O sea, la pintan en un determinado punto y la hacen girar. Si ustedes las hacen girar, se van a dar cuenta que en el piso se van solo pintando puntos. Es decir, yo tengo aquí la pelota, pinto este punto y cuando la hago girar, la hago rodar, me doy cuenta que solo se va pintando en ciertos puntos. Para que pueda suceder eso, la velocidad en el punto de abajo tiene que ser igual a cero. En otras palabras, está rodando sin deslizamiento. Entonces, como esto tiene que ser igual a cero, yo digo cero es igual a velocidad de centro de masa menos la velocidad angular por el radio. Y por lo tanto, la velocidad de centro de masa tiene que ser igual a la velocidad angular por el radio. Y esto de aquí, chicos, es la conocida condición para rodadura sin deslizamiento. ¿Por qué? Porque si no se cumple esta condición, eso quiere decir que en la velocidad, en el punto de abajo, no es cero, y por lo tanto, en ese caso, en vez de notar puntos, ¿verdad? Finitos, pintándose en el piso, voy a ver como que una raya que se va pintando en el piso. Y obviamente aquí no se cumple la condición de rodadura sin deslizamiento, sino que el objeto está rodando con deslizamiento. Y por lo tanto, en este caso, para nosotros poder observarlo, es que esto de aquí no sea igual. Esto de aquí ya es con deslizamiento. Perdón. Y yo les pregunto, chicos, ¿en cuál de los dos casos sí se conserva la energía? El de sin deslizamiento. El de sin deslizamiento. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que como la velocidad es cero y digamos nuestra superficie es rugosa, y ya vamos a ver por qué tiene que ser rugosa y en qué caso no es necesario. ¿Cuánto es la velocidad aquí? En estos puntos. ¿Cuánto es la velocidad? En el punto de abajo. Cero. Entonces yo voy a ver que sí hay una fricción, pero la que aparece es la fricción estática. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿la fricción estática hacía trabajo?
No, No, ¿verdad? Porque el desplazamiento es cero. Ahora, ¿qué sucede en la parte de acá con deslizamiento? Como ya la velocidad es distinta de cero, ahora ¿quién aparece? La fricción cinética. ¿Y la fricción cinética hacía trabajo? Claro. Ese trabajo, a la mala, si mi esfera, mi llanta, lo que sea, en mi sistema, es mi sistema, ese trabajo de la fricción va a hacer que en mi sistema se pierda energía. Y ustedes dirán, ¿hasta qué punto se va a perder energía? Hasta que de esto pase a lo de acá, a sin deslizamiento. En el momento que ya llega a ser sin deslizamiento, obviamente la velocidad en el punto de abajo ya es cero, ya estamos hablando de fricción estática, ya la fricción deja de realizar un trabajo y por lo tanto mi energía en ese caso se conserva. Ahora, ¿por qué normalmente se dice que para que pueda existir movimiento de rodadura, la superficie tiene que tener fricción? Porque si ustedes lo observan, en mi esfera, en mi llanta, yo voy a tener el vector del peso y el vector de la normal. Y yo les pregunto a ustedes, ambos vectores se encuentran en el centro de masa. Entonces, ¿cuál es el torque de la normal? Es cero. ¿Por qué? La distancia R con respecto al centro de masa es cero. ¿Y cuál es el torque del peso? También es cero. Entonces, si se dan cuenta, ninguno de los dos me hace un torque. Entonces, una condición es que la superficie tiene que estar rugosa, cosa que ahí aparece la fricción y como ya está a una distancia de R del centro de masa, ya me genera un torque y por lo tanto una rotación. ¿Sí lo observan? Ahora, esto no siempre tiene que ser así. ¿En qué casos nosotros podemos observar que no es necesaria la fricción? Cuando tenemos una fuerza externa, sujetando, por ejemplo, un extremo de la llanta de la rueda. Porque en ese caso no es tan necesario la fricción, ya que en este caso igual va a haber un torque. Y esto de aquí hay ejercicios que sí lo vamos a resolver en este caso para la próxima semana, que son los ejercicios de carrete. Carrete sujetado en la parte superior, en la parte inferior, etc. Hasta aquí todo entendido, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? yo tengo una duda. Vea, Si, por ejemplo, digamos que está rotando por causa de un motor y se le aplica una fuerza en está el rotando movimiento a causa de un... motor y se le aplica una fuerza externa al momento contrario, o sea, al movimiento contrario. Entonces ahí que la fricción se anula, ¿qué? A ver, me está diciendo que el objeto está rodando Sí, y usted le aplica una pero fuerza aparte se le aplica una fuerza al sentido contrario al movimiento. no pasaría nada realmente. Porque hagan en cuenta que la fuerza que usted estaría aplicando sería hacia acá. Ahora, lo que sí puede suceder, que creo que es hacia donde va su pregunta,
es que se está aplicando una fuerza que genere un torque contrario al de la fricción, es eso. Porque recuerda que aquí no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de torques. Entonces dice, se aplica un torque externo en dirección contraria al torque de la fricción. ¿O no es eso? Disculpe, perdón, no lo escuché. Que si la pregunta va hacia si el torque es un torque externo en dirección contraria al torque de la fricción. Sí, Sí, porque en el caso de fuerzas no aplica aquí. Ya, ¿cuál es la pregunta? o sea, es que, a ver, se aplica una fuerza, digamos que, o sea, el círculo tiene un motor, ¿ya? Y se está desplazando para un lado, pero a su vez se le aplica una fuerza externa por medio de una tensión en sentido contrario, ¿me entiende? ¿En sentido contrario a qué? Al movimiento, por lo que el motor se está yendo, digamos que hacia la derecha, y la fuerza se está aplicando hacia el movimiento, o sea, movimiento contrario, o sea, se está aplicando hacia la ¿Pero izquierda, qué movimiento? ¿Rotacional o traslacional? Porque si me está hablando de rotacional. movimiento traslacional, ahí le daría la razón de hablar con fuerza. Pero si me está hablando de movimiento rotacional, tiene que hablar más bien de torques. Bueno, entonces, un torque, entonces. Ya, entonces está rodando. Tiene movimiento rotacional y traslacional. ¿Ok? Y usted le Sí, aplica un torque externo. No es fuerza externa, es un torque externo. eso, torque externo. Dirección contraria al torque de la fricción. Exacto. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, en ese caso, obviamente tendrías que medir, o sea, voy a suponer que la pregunta es qué va a suceder en ese caso, que, bueno, realmente depende mucho. Depende mucho si el torque externo es o no es de la misma magnitud que el torque de la fricción. Porque si es, pues obviamente no habría ninguna rotación. La aceleración angular como tal sería cero. Y ya. Bueno, chicos. Igual, este tipo de casos de movimiento de rodadura lo vamos a encontrar, si no me equivoco, sí, sí hay ejercicios que lo vamos a ir explorando para la próxima semana. La verdad son ejercicios más conocidos como de carrete, tanto como carrete que están sujetados en un hilo superior, como sujetados en el centro de masa o sujetados en la parte de abajo de la esfera. Y hasta aquí sería la identidad por el día de hoy. ¿Ok? Porque ya para la próxima semana estaríamos practicando ejercicios y revisaríamos la parte de momento angular, ¿no? Que ese de ahí lo vamos a utilizar más que nada para la parte de colisiones. Sí, porque para este capítulo también vamos a encontrar colisiones. Entonces, nada, chicos, hasta aquí sería la ayudantía por hoy. Que es una tira. Y bueno, no sé si tiene, bueno, si la grabación la voy a tener aquí, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta.